sé si era de otra. Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Vamos a hablar de literatura y estamos de enhorabuena. Gente de Lanzarote sigue escribiendo y se le sigue leyendo. Hoy vamos a hablar con José Luis García Pérez, el autor de Agustín de Lanzarote, Los silencios del Siroco. Un libro que va a ser presentado este viernes, si no me equivoco, día 24 a las 7:30 de la tarde en los salones del Real Club Náutico de Arrecife. Y la verdad que bueno, con una novela histórica en la que hablaremos de qué parte es real y cuál no, ¿no? Y qué pinceladas le da el autor para hacerlo también más atractivo. Y además también hablaremos de otras cuestiones, de también lo que es hacer literatura hoy en día aquí en Lanzarote. Sin más dilación, pasamos a hablar con José Luis García. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Aquí, encantado de que me hagas esta entrevista. No me he equivocado, ¿no? El 24 es... es el miércoles. Es el miércoles. El 24 es miércoles. Pasado mañana, sí. Pasado mañana. Vale, porque sí es verdad, estamos a 22, 23, 24, es el miércoles, Sí, no es es el el viernes, no, para dejarlo claro, para que también la gente pueda acudir al Real Club Náutico de Arrecife, a esa presentación donde seguro que él, además de vender algún libro, hablará con más tranquilidad de él. Bueno, aunque tenemos 20 minutitos para darle bien. Yo la primera pregunta también para enganchar al telespectador, José Luis, directamente, ¿de qué va? Bueno, la novela que voy a presentar tiene su inspiración y pone en valor, quiero decir yo, luego explicaré quizás por qué, si me preguntas por qué lo pongo en valor, a un personaje histórico nuestro, un personaje histórico lanzaroteño, 100%, don Agustín de Herrera y Rojas, que es un personaje desde mi punto de vista histórico nuestro, y perdón porque sea redundante, que realmente es apasionante su vida y además vivió en un siglo apasionante, que fue el siglo XVI lanzaroteño. 16. Siglo XVI, sí. Poco después de prácticamente, bueno, en fin, estaríamos hablando de los primeros siglos del asentamiento castellano en la isla, ¿no? Porque realmente se produce sobre todo en el siglo XV, pero en el siglo XVI realmente pues, se están constituyendo las bases de nuestra historia, ¿no? Y don Agustín de Herrera y Rojas, bueno, fue el tercer señor de la isla, y fue el primer conde de Lanzarote y también el primer marqués de Lanzarote. Tercer señor de la isla, ¿por qué? Porque realmente las islas señoriales de Lanzarote y Fuerteventura, a partir de cuando empiezan a ser de alguna manera independientes del resto del archipiélago, fue a partir de la herencia de doña Inés Peraza, que se casó con Agustín, con Diego García de Herrera, que fue el que introdujo la casa de Herrera por el casamiento precisamente con doña Inés Peraza, la casa de Herrera en Lanzarote. Y entonces, bueno, es a partir de esa herencia cuando se produce el primer señor de Lanzarote, que es Sancho de Herrera, y luego después su hija, Constanza Sarmiento, que es la madre de nuestro personaje, don Agustín. Y por eso es el tercer señor. Bueno, su vida tiene una serie de avatares impresionantes que lo llegan a convertir en un marqués. Pero un marqués porque tuvo porque su vida, sus actuaciones tuvo una trascendencia que lo llevaron pues, a la propia corte de Felipe II. Claro, y fue Felipe II el que lo convirtió en marqués por una serie de cuestiones que, bueno, sería prolijo ahora enumerar, yo dependo de tus preguntas. No, sí, porque claro, tampoco ni que lo cuentes todo, pero lo que te estaba diciendo antes, sin querer decir mucho, ¿hasta dónde lo llevas tú para que sea novelado? Es decir, no sé qué intención era, ¿tú querías meter algo en medio para enganchar? No quiero decir qué es o no es realidad, pero sí cuál era tu intención de decir, para hacerlo novelado tengo que ir por aquí. Bueno, esto es una novela que estaría marcado dentro de lo que se denomina novela histórica. La novela histórica, pues, de alguna manera, pues, tiene tres versiones, ¿no? La novela simplemente de aventura, donde prima lo ficticio sobre lo histórico. La historia novelada, donde de alguna manera lo que se hace es simplemente novelar la historia pura y dura. Sí, es casi luego, contarla como fue contarla, pero en plan diálogo, sí, para que sea un poco más digerible, ¿no? Sí. Porque normalmente los textos académicos históricos pueden suelen ser un poquito a veces farragosos, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, la historia novelada pues es una manera de hacer factible o de hacer agradable el conocimiento de la historia. Pero la novela histórica, digamos que navega entre ambas cosas. Es decir, la novela histórica lo que busca es un equilibrio entre la historia y la ficción. Y entonces, de alguna manera, yo creo, no digo que no sea la mía, pero creo que la buena novela histórica es aquella en que el autor se ocurre la historia. Es decir, investiga, si no llega a investigar, por lo menos a leer mucho sobre el periodo histórico. Y una vez que lee mucho sobre el periodo histórico, crea su ficción. Evidentemente, cuando vemos pues, novelas históricas de los Reyes Católicos, de Felipe II, pues Felipe II y los Reyes Católicos hablan. Evidentemente, eso que hablan, que vemos en las series de televisión, por ejemplo, es ficción. Evidentemente, sí, no estaban registradas esas conversaciones. Esas conversaciones de la intimidad, sobre todo, no están registradas. Y lo que hago yo, pues, situando esto en nuestra historia lanzaroteña, pues es hacer hablar, hacer actuar, desde el punto de vista literario, a un personaje histórico nuestro. ¿Cómo habría sido una conversación en ese momento de...? Exacto. Pero, por ejemplo, si tiene un amorío, ¿ese amorío está basado en la investigación o de repente dices, aquí le pongo yo un poquito de picante para que la gente también tenga su cosita? Bien. Yo creo que, bueno, en mi primera novela, Gabriel Lanzarote, que trataba sobre el tema de las erupciones volcánicas, digamos que el personaje es ficticio, el personaje protagonista es ficticio. No sé si me querías preguntar sobre esto, pero lo que te lo traigo a colación porque en Agustín de Lanzarote es un personaje histórico 100%, no es ficticio. Agustín de Lanzarote es un personaje que yo trato de ficcionar, por supuesto, pero estoy más atado. Es decir, de alguna manera intento ceñirme a su vida. Y pues sobre eso que me he preguntado de sus amoríos, con respecto a eso también. Es decir, Agustín de Rey y Rojas, como todo ser humano, tuvo sus amoríos, tuvo sus relaciones como es normal, y en estas cuestiones de su vida privada, avatares de su vida privada, lo que trato es un poco de acomodar la ficción a la realidad histórica. Lógicamente tengo que meter ahí la ficción, puesto que una supuesta conversación de don Agustín de Rey y Rojas, personaje histórico, con otra persona en una tarde cualquiera, pues evidentemente no está en la historia. Es decir, yo tengo que crear eso como una cuestión ficticia, literaria, y sobre todo hasta lanzo algún tipo de hipótesis histórica, puesto que de alguna manera la literatura, cuando uno se mete a ficcionar, el personaje histórico se convierte un poco en carne. Ese personaje histórico empieza incluso hasta sugerirte cosas y hablar. Y a lo mejor si un personaje histórico nos parece un poco malo en la historia, pues resulta que hablando con él, intimando con él, y perdóneseme la libertad, hablando con él, te das cuenta que realmente no era a lo mejor tan malo, ni tan como lo dicen los libros de historia, y en ese sentido yo lanzo una serie de hipótesis sobre una cuestión que siempre se le achacaba a don Agustín de Rey y Rojas, que se le pone un poco como el culpable de que los bereberes hicieran razias en Lanzarote y arrasaran en Lanzarote, por lo menos durante su mandato, que fue en el siglo XVI, como señor conde marqués de la isla. Las grandes razias que hicieron los bereberes en Lanzarote, que fue la de Calafat, Dogalí y Morato Arraez, que realmente dejaron a la isla absolutamente, absolutamente defenestrada, ¿no? Casi que quemaron la isla, ¿no? Y se llevaron a multitud de gente de esclavos. Esa relación que hacen los historiadores de esas invasiones bereberes, que si entramos en profundidad, no eran realmente, no eran tan bereberes como se dice. Pues siempre se dice invasiones bereberes, pero si entramos al detalle, no son exactamente todas bereberes. Como decía, ese achaque, esa culpabilidad a don Agustín de Rey y Rojas, yo en la novela trato de situarla en contexto. Evidentemente, cuando vemos la historia, pecamos todos de una especie de presentismo, es decir, interpretamos la historia en base a la situación actual y a los conceptos actuales.
aquellos tiempos del siglo XVI lanzaroteño eran otros absolutamente diferentes y yo trato ese contexto de reflejarlo en la novela. Vale. Lo has comentado. Parte, me imagino que para uno bucear claro, tiene que documentarse con cuestiones del siglo XVI, has dicho. O sea, ¿qué documentación? ¿Dónde te basas para investigar? ¿A qué fuentes acudes? Bueno, yo no quiero presumir de haber investigado. No he investigado, he leído. Simplemente he leído. Bueno. He leído, pues, desde, en fin, nuestra historia está ahí, Abreu Galindo, Le Canarien, en fin, estamos hablando de actual, bueno, ya en este siglo Antonio Romeo de Armas, estamos hablando de Manuel Lobo, ya sigue siendo, creo que catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas. Estamos hablando de Fernando Bruqueta, estamos hablando de una serie de autores que ya han profundizado mucho en este personaje y por lo tanto yo lo que he hecho es leer, simplemente leer. Hombre, investigar leer es eso, pero historia. Sí, pero has acudido a la lectura que ya también abordaba esta época. Exacto. La investigación la entiendo yo, Andrés, como acudir a fuentes no tratadas por otros historiadores. Sí, registros y tal. Sí. No. Yo simplemente lo que he hecho es, de alguna manera, trabajar el contexto histórico de la novela a partir de trabajos anteriores. Vale. No sé si uno escribe de lo que lee, no sé si eres un aficionado a la novela histórica y por eso ahí... Efectivamente, o sea, yo, y más que a la novela histórica, siempre he sido aficionado, que también, pero aficionado a leer historia, siempre he leído historia, de alguna manera me siento muy relajado leyendo historia, y literatura. Entonces, de alguna manera, pues la novela histórica conjuga esas aficiones que siempre he tenido en mis ratos libres. Bueno, lógicamente, no es mi profesión, ni la historia, ni la literatura. Por eso me contabas, tú eres abogado. Sí, o has ejercido o ejerces. No, ejerzo. Ejerces todavía. Sí. Y no sé, el tiempo para escribir, yo alguna vez que he intentado algo, te quita mucho tiempo. No sé si uno tiene que hacer ahí, quitarle horas al día o al sueño. Por mi experiencia, enfrentar un proyecto como este, hacer una novela, no es nada sencillo. Efectivamente, es un gran reto. Yo realmente siempre he querido ser escritor. Sí. Igual que otros quieren ser artistas, cantantes, pues yo siempre he querido ser escritor. La vida luego te lleva, pues, por lo que te lleva y, bueno, estudio Derecho. Tu padre te decía, no vas a... Escritor no, que uno se muere de hambre. No es eso exactamente. Mi padre me hubiese dicho encantado, dedícate a ser escritor y no abogado. ¿Se leía mucho en tu casa? No, porque mi padre no era exactamente un lector, pero mi padre es un hombre que era muy especial, le gustaba mucho el arte. Y me acuerdo una vez que me llevó que yo quería comprarme una máquina de escribir y él me decía, no, pero mira, si hay un clarinete ahí fantástico, ¿por qué no te compras ese clarinete y aprendes música? Es decir, que de alguna manera mi padre era un ser que no era en absoluto alguien que decía, no, estoy apagado. No, eso fue cosa mía. Pero vamos, lo que te decía es que luego la vida pues te lleva por donde te lleva, te dedicas a la abogacía y te queda esa espinita clavada. Te queda esa espinita clavada de la literatura y bueno, precisamente en el año 2020 que un poco nos ha cambiado la vida a todos. Totalmente, claro. Con el confinamiento de marzo, realmente nos quedamos parados pensando y nos planteamos muchas cosas. ¿Ahí escribiste? Ahí empecé a escribir la primera novela, no esta, la primera novela. Ah, bueno, pues has escrito... Sí, bueno, esa se publicó en julio del año pasado y luego, pues bueno, una vez que ya un poco se te mete el gusanillo, pues me puse a escribir esta segunda. Tiempo, claro, necesitas tiempo, horas, si no tienes tiempo no puedes hacer nada. Claro. Para hacer algo tienes que tener tiempo. Bueno, pues evidentemente tienes que sustraerle las horas a otras cosas, ¿no? Yo últimamente me aburre mucho pues otras cosas, ¿no? Y de alguna manera me motiva muchísimo ahora escribir. No sé si cuándo se me quitará esto, pero por lo pronto me motiva muchísimo. Quita ahora otro tipo de ocio, no sé si a la televisión, al cine o a... Bueno, le quitas tiempo. También es que tampoco quiero contar yo
Pero bueno, te despiertas a partir de aproximadamente los 50 años, quizás algún telespectador coincida conmigo, empieza uno a despertarse a las 4:30 de la mañana, 4:30, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay unas horas un poco muertas que puedes ver la televisión, que puedes, en fin, leer. A mí, en los últimos tiempos, sobre todo después del confinamiento, me ha dado por escribir. Bueno, me podía haber dado por otra cosa peor. No, la verdad que sí, que uno tiene con otros compañeros de profesión, ya sean periodistas o alguien que ha escrito, decía, no, pues mientras otros estaban en otros sitios, yo estaba pues escribiendo. ¿Es tiempo para escribir un libro? ¿Es tiempo para la lectura? ¿Cómo gente está leyendo en un momento en el que, como decía alguien, dice, nunca se escribió tanto? Y lo decía porque nunca se escribió en tanto WhatsApp, pero menos se ha leído, por otro lado. No sé cómo lo ves, cómo analizas. No, yo tampoco soy un profesional de la literatura y seguramente tú tendrás más datos que yo, pero parece que después de todo este tema de la pandemia ha habido un auge absoluto de la lectura y de la lectura en papel. Hubo ocio, claro, hubo tiempo de ocio, pero que parece que los datos de los libreros indican que la gente lee, además está leyendo mucho clásico y que quiere leer en papel, o sea, no ya en digital. El papel es mucho mejor. Entonces, esto no sé si fue autoeditado o con algún tipo de editorial. Bueno, una coedición, sí, con una editorial de Madrid, sí. Vale. ¿Qué te iba a decir? No sé si esto luego hay que hacer como, en este caso, como otros compañeros, digo, de otros escritores de aquí, que ahora empieza la promoción. La promoción, decías tú que empieza ahora por el Club Náutico, este miércoles, pero tienes pensado también a lo mejor empezar a moverlo. Hombre, una semana después, el 2 de diciembre, ya lo presento también en el Mercantil, bueno, la Sociedad Democracia, y bueno, y quizás me pase por la zona ya digamos, de los pueblos, ¿no? Como dicen en Madrid, por provincia. Claro, empezás en por sitio. Los pueblos. He creído un poco, no sé, empezar por Arrecife y luego pues seguramente haré alguna cosa en algún pueblo donde pueda ser posible hacer la presentación. Seguro que en Yaiza, seguro que es mi pueblo, ¿no? Claro. Y bueno, tampoco quiero hacer mucho recorrido ni mucha historia de esta, pero haré alguna presentación más, claro, seguramente. Me decías que, y la verdad que yo ya también en esos años yo creo que no estaba ni aquí, yo creo que estaría estudiando fuera, pero hasta en la política estuviste metido. ¿Qué recuerdas de la política? ¿Qué cargo tuviste? De eso hace ya, eso es la prehistoria, prehistoria. Para mí, para mi historia personal, sí, en la prehistoria. Fue hace 30 años y estuve en el gobierno de Canarias, director general, pero bueno, fue un cargo de cierto modo muy técnico, de administración territorial relacionado con cosas de tipo legal. No tuve un cargo así de gestión política muy acusada. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, muy bonita porque me dio oportunidad de conocer cosas y a gente. Y bueno, lo que pasa es que luego me volví a la abogacía, porque bueno, me volví al territorio un poquito más cómodo, ¿no? Bueno, el que tú conocías. La política es complicada. Sí, la política hay que tener esa vocación que se dice, porque en la política hay que aguantar muchas cosas. Te lo iba a preguntar antes, pero se me había ido, pero antes de terminar, ya estamos terminando, los silencios del Siroco. Es Agustín de Lanzarote, los silencios del Siroco. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto puedes revelar? ¿Por qué los silencios del Siroco? Bueno, mira, los poetas siempre ponen palabras que evocan y que no son muchas veces literales. El subtítulo, igual que en la otra novela, quiere evocar algo. ¿Qué quiere evocar? En Lanzarote siempre ha sido una característica del pueblo lanzaroteño es ser silencioso, ser absolutamente callado, casi sumiso. Y el siglo XVI nos vinieron guerras muy fuertes del este, de donde viene el Siroco. Y de alguna manera esos silencios del Siroco es como si yo ahora pusiera en valor lo que quizás no se ha dicho quizás tanto, ¿no? Que es que realmente hemos sido un pueblo muy sufrido, pero muy sufrido precisamente, bueno, no se trata de culpar a nadie, pero tenemos una historia de piratería, ¿no? de piratería absoluta, bestial, y de hecho, si observamos la isla, vemos castillos, vemos el castillo de San Gabriel, vemos el castillo de Guanapay, vemos fortaleza. Por algo estarán esos castillos ahí. Es decir, nuestra gente en esos siglos, en esos tiempos, eran guerreros, eran luchadores.
era gente de espada en la mano. Por eso Agustín Sí, sí, aquí. de Lanzarote, yo lo configuro, la historia de hecho lo configura así, pero lo configuro yo como personaje literario como un absoluto personaje guerrero que tiene una formación paramilitar en su infancia, que luego lucha, que es un luchador directo de los que se enfrentaban directamente, no de los que se quedaban atrás y mandaban a los otros, y realmente un auténtico héroe nuestro, que quizás hay que poner en valor, porque muchas veces vemos en la literatura anglosajona, o las películas norteamericanas donde se ponen en valor a auténticos piratas, donde se ponen en valor auténticos gente que realmente, bueno, pues ellos se sienten orgullosos, pero realmente nuestro Agustín fue un personaje de una gran valía, un gran protector de Lanzarote para las circunstancias aquellas que se vivían en esos momentos. Pues te iba a decir Agustín. José Luis, vamos a dejar esto aquí porque ya nos hemos ido de tiempo, parece que no, pero va más rápido de lo que se cree. Emplazar a la gente, hemos dicho, al Real Club Náutico de Arrecife este miércoles 24 de noviembre a las 7:30. Por otro lado, ¿los libros ya están o estarán cuándo estarán en las librerías? Bueno, parece que el protocolo indica que es a partir de la presentación. Cuando estarán físicamente en las librerías. Si bien es verdad que ya en internet la editorial se ha encargado de ponerlo como ebook y cosas de estas, ¿no? Sí. Pero claro, físicamente en papel estará a partir de la presentación el miércoles. Bueno, pues José Luis, que vaya bien, porque también siempre da alegría que gente de Lanzarote, la verdad que ya tenga solo el valor y la dedicación de hacer una obra como esta. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Bueno, ya he escuchado las palabras de José Luis García Pérez, autor de Agustín de Lanzarote, Los silencios del Siroco. Una obra que tiene, bueno, lo he dicho, novela histórica, basada, lógicamente, en hechos, en la figura de este Agustín de Lanzarote, que llegó a ser como marqués, que fue un hombre importante, incluso que llegó hasta la corte de Felipe II, así lo comentaba él, y un hombre que defendió a capa y espada, por eso de ahí está en la portada esa espada. Tenemos esas figuras que gracias a gente como José Luis, que sabemos un poco más de quiénes eran, porque uno va con la vorágine de los días y la verdad que, bueno, el que esté viendo la entrevista a lo mejor ya la ha pillado a medias, bueno, además de que la puede ver en lancelot.tv, en cualquier plataforma nuestra, también lo que puede hacer es acudir el miércoles a las 7:30 al Real Club Náutico de Arrecife y ver la presentación. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.